Hola mis queridos estudiantes, una vez más damos la bienvenida a nuestra clase virtual. Vamos a estar hablando un poquito de electrónica. Entonces empezamos a hablar acerca de la ley de Ohm. ¿Listo? Vamos a mostrarles un circuito sencillo, muy básico, en el cual vamos a demostrar un poquito de lo que nos habla la ley de Ohm. Este es nuestro esquema. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros lo que es el generador. ¿Qué viene siendo el generador? El generador viene siendo un instrumento que nos da cierta fuerza para mover o poner a trabajar el circuito en sí. Este generador puede ser una pila o una batería o también puede ser un cargador. Muy bien, tenemos también el conductor en este esquema, que vienen siendo los conductores. Los conductores vienen siendo los cables que nosotros utilizamos para armar un circuito sencillo. ¿Qué también tenemos? Nosotros tenemos aquí el elemento consumidor o componentes lineales. ¿Cuáles son esos elementos consumidores? Es la resistencia. De hecho, en nuestro circuito sencillo, es decir, este que está aquí, ¿verdad? Que se viene llamando elemento consumidor o componentes lineales, es una resistencia. Este es el símbolo de una resistencia. Tenemos también un bombillo que también puede colocarse en esta parte, hacer lo que es el elemento, trabajar como un elemento consumidor, ¿verdad? O un componente lineal. También tenemos nosotros los LED. Varios de ustedes han trabajado o han visto un LED. Y tenemos un motor, entre otros. Bueno, queridos, miremos este esquema, este circuito en un montaje. Este sería nuestro montaje. Este circuito que tenemos aquí, ¿verdad? Este circuito que tenemos aquí, que sale la pila, esta es una pila, la batería, salen los cablecitos y llega la resistencia. De este lado siempre el que usted vea que es la línea más pequeñita va a ser el lado negativo, ¿verdad? Lo hemos dibujado con el color azul y de este lado va a ser el lado positivo. Este es nuestro montaje. Aquí tenemos la resistencia. Ahora, en un esquema como este, aquí le colocamos el valor de la resistencia y aquí también se le debe colocar el valor de la fuente alimentadora que usted quiere que tenga el circuito. Para mi caso, yo tomé un voltaje de una pilita, una batería de 9 voltios y una resistencia de 140 ohmios. 470 ohmios, disculpen aquí. Bueno, mis amores, entonces, mirando eso, otro circuito sencillo que también nosotros podemos idear utilizando otro componente lineal es este. Aquí tenemos que utilizamos la bombilla, ¿sí ven? La bombilla, el polo negativo y el polo positivo. Muy bien, queridos. Ahora, mediante este circuito sencillo que tenemos, vamos a analizar varias variables. Una de ellas es el generador. ¿Qué es lo que hace el generador? Ya aquí tenemos el circuito, ¿cierto? Entonces, lo que hace el generador es emitir un voltaje, como les dije ahorita que era 9 voltios, y este voltaje se va a representar con la letra B mayúscula. Ahora, ¿cuál es la unidad de ese voltaje? Va a ser siempre voltios, ¿ok? Y se va representada con la B minúscula. También tenemos el conductor que conduce esos cablecitos que circulan dentro de esos cablecitos. Esos cablecitos van empujando, ¿verdad? Va arrojando el voltaje que genera el generador y van empujando dentro de este cable a lo que es la corriente eléctrica o la intensidad de la corriente eléctrica. Esta intensidad de la corriente eléctrica va del polo negativo circulando hasta el polo positivo. Pero en este circuito que nosotros tenemos allí, ¿verdad? Ella se encuentra con esta resistencia. Ahora vamos a mirar la corriente eléctrica. ¿Con qué letra se va a denotar? Con la letra I y la unidad de ella va a ser el amperio con la letra A mayúscula. Ahora, el obstáculo que nosotros nos encontramos que viene siendo esta resistencia es la que va a consumir ese voltaje que está emitiendo el generador. Esa resistencia se va a denotar con la letra R, ¿verdad? Y la unidad va a ser en ohmio. Esa va a ser la unidad. Aquí la tenemos como si fuéramos a escribir omega. ¿Listo? Ahora, mis amores, hay otra cosa muy importante y es la siguiente. Estas tres
Estas tres variables, que son voltaje, corriente y resistencia, ellas van a estar relacionadas entre sí. ¿Listo? ¿Cómo así relacionadas entre sí? Recuerden ustedes que este circuito que tenemos aquí, ¿qué elementos, podría decir así? No, ¿qué características? Perdón. Sí. ¿Qué se está moviendo en este circuito? Se está moviendo el voltaje, se está moviendo la corriente y la corriente, el voltaje está siendo detenido por una resistencia que se opone a ese movimiento. Entonces aquí lo tenemos, voltaje, corriente y resistencia. Tienen una relación entre sí de tal manera que el voltaje es igual a I por R. Y si el voltaje es igual a I por R, nosotros despejando debemos mirar que corriente entonces sería igual a voltaje sobre resistencia y resistencia sería igual a voltaje sobre corriente. De tal manera que nosotros y muchos, ¿verdad? Hemos diseñado, se ha generalizado este triangulito y esto se le llama triangulito de la ley de Ohm. Cuando usted tapa aquí voltaje, le va a dar como resultado I por R, que es la primera ecuación. Cuando usted tapa corriente, le va a dar como resultado voltaje sobre R, que es la segunda, y cuando usted tapa resistencia, le va a dar la ecuación voltaje sobre intensidad. Ahora, queridos, esto obedece a la ley de Ohm, que dice que la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito cerrado va a ser siempre directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, ¿verdad? E inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Entonces, aquí lo tenemos en proporcionalidad. Corriente va a ser igual siempre directamente proporcional al voltaje. Si la corriente aumenta, el voltaje aumenta. Pero si la corriente aumenta, la resistencia debe disminuir porque ellas son inversamente proporcionales. Y si la resistencia en este caso llega a aumentar, entonces eso quiere decir, la resistencia llega a aumentar, eso quiere decir que la corriente disminuye. Bien, mis amores, entonces concluimos, tenemos tres fórmulas. Número 1, vamos a llamarla así, voltaje es igual a I por R. Número 2, y corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y número 3, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad o corriente. No se les olvide el triangulito que ya lo hemos explicado. Por si acaso se le olvida estas fórmulas, aquí tenemos el triangulito. Ahora, vamos a mirar los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia potencial de 30 voltios. Vamos a mirar entonces la solución. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los datos. Dato número 1, tenemos la resistencia, ¿cuánto es? 10 ohmios, aquí la tenemos, y el voltaje 30 voltios. Por lo tanto, la única incógnita es la corriente. De las tres variables que nosotros tenemos, que es corriente, resistencia y voltaje, en este ejercicio nos están pidiendo, hey, ¿cuál es la I? ¿Cuál es la corriente? Entonces, miremos nuestra fórmula, la número 1, la número 2 y la número 3. ¿Cuál de las tres fórmulas cree usted que nos va a servir? Excelente, muy bien para el que dijo la fórmula 2. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazando los valores, el voltaje es 30 voltios, ¿cierto? Nos dice sobre resistencia. La resistencia esta. Pero esta resistencia vale ¿cuánto? 10 ohmios. Entonces lo escribimos sobre 10 ohmios y calculamos el valor 30 entre 10, eso es igual a 3. Pero la unidad de la corriente aquí es igual a amperios, por lo tanto colocamos 3 amperios. Número 2, dice calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 2 ohmios. Igualito que el anterior, sacamos los ejemplos, ¿verdad? Hacemos la solución, sacamos los datos, perdón, allí, y colocamos la corriente de 4 amperios, la resistencia de 20 ohmios. ¿Cuál es la incógnita? Excelente, sí señor, la incógnita es voltaje. ¿Qué voltaje está circulando? ¿Qué voltaje nos está dando verdad? ¿Qué voltaje tenemos entre los dos puntos del circuito de una plancha? Vamos a mirar entonces nuestras fórmulas número 1, número 2 y número 3. La fórmula es, sí señor, la número 1. Reemplazamos valores, voltaje es igual a corriente, pero ¿cuánto va la corriente? 4 amperios. Muy bien, excelente para los que me están participando.
Ahora nos dicen por resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 20 ohmios. Y esa multiplicación 4 amperios por 20 ohmios, eso me da un valor de papaya, ¿sí o no? 80 voltios. Porque recuerden que la unidad de voltaje es voltios. Muy bien, vamos al tercer ejercicio. Y en el tercer ejercicio tenemos el siguiente. No me salió. Bueno, ahí se los voy a leer. Lo tenemos en el cuaderno. Bien. Solución, tenemos los datos. Aquí nos están dando la corriente 5 amperios, voltaje 10 voltios y nos preguntan por la resistencia. Vamos entonces a mirar las fórmulas. ¿Cuál de las tres fórmulas nos sirve? De las tres fórmulas tenemos entonces la tercera. ¿Por qué la tercera? Porque es la que nos dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Por lo tanto, reemplazando valores tenemos 10 voltios sobre 5 amperios. Esta es nuestra solución y eso nos da 2. Aquí tenemos el ejercicio. De último salió. No importa, pero bueno, estamos bien. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 10 voltios. Aquí tenemos la respuesta. La resistencia es 2 ohmios. ¿Ok? No se les olvide, muchachos, manifestar la respuesta. Aquí en este caso no lo coloqué, entonces concluimos respuesta. La resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios es de 2 ohmios. Esa es la respuesta. Bien, mis amores, entonces ya no siendo más, recuerde que si no entendió algo, puede retroceder el video y puede verificar la información para que esté usted resolviendo las respectivas actividades. Dios le bendiga y el Señor les colme de mucha bendición en su hogar.